para cubrir todas las... Te voy a decir, contale. Ideal de la ¿Cómo siembra está, directa. Giorgi, más de 65 años apostando a la agroecología. www.giorgi.com.ar. Bien, ya estamos al aire, acá en Vuelve Campo Urqui, este 2 de junio de 2024. Y como ya habíamos prometido, Ala, que es una señora que está allá en Costa Rica, los domingos primeros de cada mes ella va a estar aportando la literatura, su buen gusto. Es una señora que también conoce mucho de diseño y la vamos a estar presentando siempre. Ala, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú, Gustavo? ¿Qué tal? Gusto saludarte. Muy, Esta tarde, el domingo. pero muy bien. Muy Qué bien, bueno. la verdad que muy contento, trabajando mucho para los programas, con la música y siempre recordándote porque la tarotista y la escritora de Rosario dice la preferida tuya es la rusa. No, no es la preferida, es la que siempre nos propone algo nuevo, la que siempre tiene cosas para innovar en los programas, en la radio, siempre está queriendo que la gente le vaya bien. Y eso es lo que uno aprende de esto, Ala. Y además es la que, soy la que tengo respuestas a todas las preguntas. Es lo que así alguien me dijo, sí, alguien me dijo. Tú tienes respuesta a todas las preguntas. Yo creo, no a todas, pero trato de... No son las respuestas, sino que tenés la buena intención de que lo que iniciás y en los proyectos que te comprometés, querés que vaya bien. Y es eso lo que uno también propone, porque cuando te convoqué desde el primer día, siempre estuviste al pie del cañón, como se le dice acá, siempre pensando en la audiencia y respetando las pautas, respetando los tiempos. Así que quería preguntarte por tu nuevo trabajo, que le cuentes a la gente de qué se trata este nuevo libro que vas a estar escribiendo y si hay algo que nos puede sorprender. Sí, lo estoy trabajando desde hace varios años. De hecho, fue el primer libro que empecé a escribir. Lo que pasa es que es mi historia. Entonces, la historia de uno no es fácil escribirla, porque yo creo que ya habíamos hablado una vez sobre eso. Una biografía nunca es verdad absoluta, siempre tiene partes de ficción. Y la ficción nunca es ficción absoluta, siempre tiene partes de uno, tiene partes del autor o partes de la verdad o las cosas que han sucedido. La biografía, si uno escribe la biografía de alguien más, hay autores que se dedican a este tipo de género, entonces ellos siempre dicen, si yo escribo toda la verdad, no va a parecer verosímil. Y si le introduzco un poco de ficción a la historia verdadera, va a parecer más verosímil. Es como una dicotomía, un poco. Entonces, cuando uno escribe la historia de uno, es difícil, por dos razones. Primero, si escribo mi historia, pues quiero aferrarme a los hechos, porque quiero luego que mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, ojalá mis tataranietos lean y tengan la historia como tal. Pero por otro lado, sé que si la escribo simplemente como tal, a lo mejor no va a parecer interesante o no va a parecer suficientemente verosímil, porque nuestra memoria no es lo que recordamos y no es verdad. Ayer un amigo empezó a leer mi libro Amanecer y me dice, me dejaste pensando desde la primera página. La primera página Amanecer dice una frase que es la frase mía. Dice, la memoria cuesta borrar las memorias, sobre todo aquellas que no fueran verdad. Entonces él me preguntó, ¿qué significa? Dice, me quedé quebrando la cabeza todo el rato, todo el día, y no, digo, bueno, primero que cada uno lo puede entender como quiera, pero yo lo entiendo de tal forma que aunque nosotros creemos que recordamos, siempre lo recordamos los hechos no como verdad, sino como una verdad
reflejada en nuestra mente, según nuestras emociones al momento, según nuestras emociones, sentimientos al momento, según lo que vimos. Y nosotros lo que vemos siempre es un espejo en nuestra alma, no vemos la realidad como tal. Nuestros ojos no son objetivos, son subjetivos según lo que tenemos adentro. Es como un espejo, el mundo es un espejo de lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, escribir una historia así, con esos parámetros, es difícil. Es la primera razón, porque es difícil, lo estoy escribiendo poco a poco. Y la segunda es porque hay que revivir, escribiendo la historia de uno, revive muchísimos momentos muy emocionantes, algunos dolorosos y algunos ya procesados, algunos no tanto. Entonces uno a veces tiene que dejarlo un ratito más para que se procesen. Y también si la emoción de algo vivido no es procesada, uno tiene que tener mucho cuidado porque puede herir a alguien, porque todos los hechos siempre incluyen no solo a uno, sino a otras personas también. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces esa historia no es fácil de escribir para mí, pero también me ayuda, como también habíamos hablado en una nota, que el autor no escribe, un escritor no escribe el libro, sino el libro lo escribe al escritor. El libro trabaja en el escritor. Uno nunca es el mismo a terminar un libro, y más aún una biografía. Por eso es tan valioso también tener la valentía de escribir su historia o parte de su historia, porque ayuda mucho a procesar algunas emociones, algunas cosas, algunos momentos que a lo mejor están guardados muy, muy adentro de nuestra alma y no queremos sacar, no queremos procesar, no queremos volver a revivir. Y el libro se va a llamar Pausa, porque en el transcurso de esos últimos años de mi vida, de mi crecimiento, tanto emocional como espiritual, adapté muchas enseñanzas de Kabbalah, pero la primera enseñanza, la más importante, y esa aplica absolutamente a todo, es pausa. Es siempre tomar la pausa. Pausa antes de reaccionar, pausa antes de mirar algo, pausa antes de contestar, pausa ante dar un consejo, pausa ante hablar, ante hacer cualquier cosa, ante de tomar una decisión. Pausa se necesita para distanciarlo a uno sacarse de la película, porque nosotros siempre estamos sumergidos en la película de la vida. Entonces, si tomamos esa pausa, si nos sacamos por un ratito de la película, lo podemos ver con ojos del director, con ojos de afuera, la perspectiva es muy diferente. Entonces yo sí creo firmemente que la pausa a mí me ayudó, y la pausa es una gran herramienta, por eso llamé el libro así. Y voy escribiendo, son 72 capítulos, cada capítulo toca algún aspecto espiritual, algún de los 72, que son 72 nombres de Dios, o se puede decir que son 72 manifestaciones de Dios, la manera como se presenta el Dios al mundo físico. Entonces cada capítulo tiene un poco de reflexión, tiene historia, y también tiene una sorpresa. Y eso sí me emociona mucho, porque este libro en cada capítulo al final tiene un ejercicio de escritura. Entonces las personas tienen oportunidad de, leyendo el libro, haciendo ejercicios, aprender a escribir conmigo. Yo en lo que escribo doy el ejemplo, y abajo les doy oportunidad de practicar ciertas técnicas, o inclusive revivir también ciertos momentos, o accesar muy adentro del lector también. Ellos van a tener oportunidad de accesar a esos lugares escondidos adentro que es necesario para ser un buen escritor. Entonces ese es el libro. Quiero que salga en diciembre de este año. Sí, pero vamos a ver si lo logro. Si no, pues... ¿Cuáles son las grandes diferencias de esa mujer que hace 5 o 6 años que no escribía a esta mujer? ¿Qué notas vos que cambiaste?
soy otra persona. Claro. Claro, el alma nunca cambia. ¿En qué sentido soy otra persona? Porque hay dos opiniones o dos dichos que siempre uno dice, la persona nunca cambia, ¿verdad? Así lo dicen muchas personas, no, eso es mentira, la persona no cambia. Y yo sí creo que como tenemos dos componentes dentro de nosotros, que es nuestra alma y nuestro cuerpo físico o esta realidad física, entonces lo que no cambia, el alma no cambia, el alma es eterna. Inclusive yo sí creo en la reencarnación y viene una tras otra. El alma es una entidad energética que fue creada en los principios del tiempo con toda la creación, cuando se creó el universo entero. Entonces esa parte no cambia. Lo que cambia es su cercanía a la luz y su capacidad de recibir esta luz. Y por eso el alma está aquí. Entonces nosotros aquí en esa tierra trabajamos esa parte. Estamos trabajando en merecimiento de la luz primero, o de este amor de Dios, como lo llaman. Y trabajamos en quitar una cortina que nos separa la parte nuestra física de nuestra alma. Existe una cortina la cual no nos permite escuchar nuestra alma, no permite accesar a esta nube o el universo paralelo donde está toda la información, o donde es la existencia perfecta, por decirlo así. Entonces, por eso estamos aquí. Por eso yo digo que el alma, por supuesto, no cambia, pero la persona sí, si va adelgazando esa cortina y si va aprendiendo a escuchar su intuición, su voz interior, acercarse a la voz del alma, aprendiendo uno de uno mismo, pero del alma, por supuesto uno cambia y radicalmente. Yo siento que yo he cambiado muchísimo, soy totalmente otra persona. Además, o sea, nosotros conocimos a otra mujer que era diferente a lo que vos viviste. Totalmente. Acá conocimos sí. a Ala totalmente distinta. Sí, yo sí creo que es muy distinta. Esta es la verdadera. Esa es la verdadera, o tal vez una versión mejorada, porque de eso se trata la vida. Si yo siempre digo, si yo en 10 años miro para atrás y veo que soy la misma, de alguna forma he fracasado, porque nadie en 10 años puede ser el mismo, y no debería. Si realmente uno está haciendo el trabajo espiritual, un trabajo de interno, en 10 años uno tiene que no reconocerse del todo. Y es más, si uno realmente lo está haciendo correctamente, trata de aprender, busca constantemente, de día a día, cada día se supone que uno tiene que despertarse sintiéndose otra persona, una versión más mejorada, o sea, una versión actualizada y mejorada de uno mismo. Eso es el desafío más grande, y eso a donde nosotros todos tenemos que tratar de querer llegar como una meta. Vos sabés que cuando hablábamos allá en Buenos Aires, me contaste algo que a mí me quedó. Es esta forma de invertir en cultura ahí que tienen en Costa Rica. Vos sabés que qué lindo lo que me contaste, que hay una escuela de música. Contale a la gente por qué se utiliza eso y de qué manera puede transformar a los chicos, a la gente, de qué manera puede afectar a una población que inviertan en cultura de esa manera. Justo hoy fui al concierto al Teatro Nacional de Costa Rica con la Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Es una agrupación maravillosa, una de las mejores de toda América Latina. Y el sistema que tenemos aquí en Costa Rica, del cual estoy muy orgullosa de ese país, es un país tan pequeño, es un sistema, creo, si no me equivoco, viene originalmente de Rusia soviética, y luego lo adoptó Venezuela. En Venezuela existe ese sistema de desarrollo de los músicos, y llegó a Costa Rica hace más o menos 50 años. ¿Y cómo pasó? Costa Rica se propuso, Costa Rica construyó un teatro nacional
si no me equivoco, en 1800, al final del siglo XIX. Es un teatro maravilloso, es una copia en pequeñín de teatro francés, un teatro europeo. Maravilloso. Construyeron el teatro y a mitad del siglo XX se dieron cuenta que quieren tener su propia orquesta nacional, porque antes traían a las orquestas para conciertos y es sumamente caro. Una orquesta consiste en más de 80 músicos, más el director, más todos los, hay que transportar algunos instrumentos que son grandes. Importar o traer una orquesta para un concierto es sumamente caro, es muy costoso. Y el Teatro Nacional no es tan grande. Y además, si no existe un público educado que vaya a los conciertos, pues no tiene ningún sentido. Y un pueblo sin cultura, sin posibilidad de escuchar una orquesta sinfónica en vivo, yo creo que es un pueblo que está perdiendo muchísimo. Entonces, decidieron, había un programa del gobierno, hacer una orquesta, formar una orquesta nacional. Cuando empezaron a hacerlo se dieron cuenta que no hay suficientes músicos ni hay calidad de los músicos porque no existe un sistema. Porque existían algunos músicos que fueron a estudiar afuera, pero igualmente una orquesta consiste en 80 músicos y la cantidad de cada instrumento es muy específica. Entonces es muy difícil armar un conjunto con la misma calidad de músicos y con todo lo que eso implica. Y además de los que tengan tiempo a ir a los ensayos y que estén empleados por el gobierno. Entonces abrieron una escuela de música, todo un sistema de música nacional. Existen centros más pequeños en los pueblos y existe un Centro Nacional de la Música Central aquí en San José. Entonces lo que hacen es abrir las puertas a los niños que quieren audicionar desde pequeños a los centros locales. Es prácticamente gratuito, es un programa del gobierno, entonces no está limitado a la clase social y sobre todo quieren accesar a las clases no pudientes. Porque la música y tener al niño en algún barrio marginado o algún barrio, digamos, humilde, ocupado, es en fin de cuentas la solución a que ese niño no vaya a ser un delincuente o no vaya a buscar problemas, ¿cierto? Entonces, los niños que van a los centros locales, luego los mejores una vez al año audicionan para el Centro Nacional de la Música. Y ese centro básicamente es un semillero para los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es una agrupación, todo un sistema, es maravilloso, tiene sus, por supuesto, el gobierno invierte, tiene sus desafíos, no es perfecto, por supuesto, pero a través de los 50 años, porque por supuesto hay que invertir tiempo antes de que eso suceda, porque los niños tienen que crecer, eso tiene que suceder, y el pueblo tiene que creer en el sistema, y hay que invertir muchísimo, pero yo puedo decir que ahora, si uno escucha la Orquesta Sinfónica Nacional, es una orquesta de cual cada costarricense puede ser orgulloso. La calidad de los músicos es excepcional, y todos se han creado aquí en Costa Rica y puedo decir orgullosamente que mi hija es parte de ese sistema y parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Contale qué menú presentaron hoy, porque hoy estuviste en la gala, en el concierto, sí. Y por ejemplo, ¿cuál fue el repertorio? Hoy tocaron una pieza de un compositor costarricense. Fue una pieza muy interesante. Oigo como un ruido, Gustavo. ¿No? ¿No estás escuchando? Sí, es la computadora. Ah, ok. Un compositor costarricense. Era una pieza que imitaba como si fuera una pieza de fondo de una película en blanco y negro. Entonces uno podría cerrar los ojos, escuchar la pieza e imaginar una historia, toda una acción. Entonces era como una manera como a través de la música se puede expresar toda una historia.
como una película, sin verla, uno puede casi que tener una película en su mente a través de la música. Y el director habló y explicó, entonces bueno, fue una pieza muy interesante, a mí me gustó mucho. Luego el concierto para el piano y orquesta de Brahms, que es uno de los conciertos más icónicos, más reconocidos, un concierto fabuloso, también tocado, interpretado por un artista costarricense, un pianista costarricense, maravilloso. Y luego escuchamos una pieza que consistía en 14 movimientos, una pieza de un compositor alemán. Cada movimiento, él escribió un tema y luego en 14 movimientos describió a cada una de las personas que lo rodeaban, sus familiares, amigos, hasta un perro. Entonces uno igual podría cerrar los ojos, imaginarse a través de la música a una persona. Entonces el concierto fue maravilloso por lo imaginativo que era y por demostrativo, se demostraba cómo uno puede, qué es la música, lo expresiva que es, que no es simplemente notas, o sea, la música cuenta una historia, la música realmente da muchísimo para la imaginación, igual que la escritura. Y tiene mucho que ver. Vos sabés que es fundamental que la gente escuche música, que lea. Música clásica sobre todo, sí, yo insisto, igual que la literatura clásica. Si una pieza, no importa el arte, no importa el género de arte, ha sobrevivido más de 100 años o más de una época, yo creo que tiene muchísimo que decir, entonces ya se puede nombrarla atemporal. Y si es atemporal es porque le puede hablar a un individuo, a cualquier ser humano, en cualquier época, en 200 años, 300, en 500. Entonces tiene un valor agregado muy alto. Entonces por eso es que lo clásico nunca se puede olvidar, nunca puede olvidar uno de incluir a sus lecturas o a su repertorio, o sea, su playlist, si las personas tienen piezas realmente clásicas. Igualmente que cuando uno va al museo es muy bonito ver arte moderno, contemporáneo, pero siempre hay que pasar por las salas del arte clásico. Ala, vos sabés que para cerrar quería que le cuentes a la gente un poquito del trabajo que vas a hacer a Pronoren con las escuelas de tutoras, con los chicos, en qué consiste y cómo va a ser ese trabajo, ese paso, en qué periodo, y porque después queremos tener algún resultado y por supuesto coronarlo. Claro. El periodo y el formato todavía no lo sé porque lo tengo, se lo di libre a las escuelas, porque dependiendo de lo que quieran las escuelas, yo me acomodo, porque el formato de escritura puede ser bastante flexible dependiendo de lo que están buscando y dependiendo de la cantidad de los alumnos. Pero lo que quise, por eso me comuniqué con los directores de las escuelas donde tuve la presentación, no quise dejar una semilla en una tierra seca, sin regarla. Porque yo sentí que sembré una semilla. Entonces, si uno no la riega, si uno no la cuida, simplemente se seca, se muere. Es como una semilla tirada como dice en la Biblia, al camino. A las rocas. A las rocas, exactamente. Entonces, yo ofrecí a Donoren con todo cariño, porque por tan poco tiempo que estuve en contacto con esos niños y tanto cariño que les tuve. Todavía los veo las fotos, algunos en Instagram, y me produce tanto cariño porque de verdad siento que tuve una conexión tan especial con ellos y por eso no quise desvincularme de ellos y ofrecí mi ayuda con lo que ellos quieran, el formato que ellos inventen,
con formato que ellos se sientan cómodos, que es útil para ellos o factible también, que es muy importante. Entonces estoy esperando que ellos me contacten y yo con todo gusto voy a empezar a trabajar con los chicos, los que quieren empezar a escribir, a tener clases de escritura, no importa para qué fin. Si algunos quieren ser en un futuro periodistas o quieren escribir o quieren después estudiar lenguas, qué sé yo, les puede ayudar, pero a otros a lo mejor hay niños que están pasando por una etapa difícil, la adolescencia, y quieren entenderse ellos mismos, quieren probar algo diferente, quieren establecer encontrar esa comunicación con su propia alma, lo cual yo creo que es tan valioso en la escritura. Entonces, yo creo que tiempo con escritura, igual que tiempo con la lectura, nunca es perdido. Nunca. Nunca. Verdad, ¿eh? La verdad que me encanta escucharte, me pone todavía en contacto con ese tiempo, cuando estuviste acá, porque fue emocionante y yo participé de esos encuentros con los chicos y hubo como una química, hubo como lo que lo dijiste vos, sucedió algo, como una conexión, y lo bueno es continuar este proyecto. Por eso nosotros apostamos a los chicos, a la juventud, a brindarle esto que es la escritura, la lectura, y traer siempre artistas y que cuenten su historia y que contagien. Claro. Ala, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. ¿Y tú empiezas clases conmigo el lunes? Mañana a las sí, 2 de la tarde. Mañana a las 2 de la tarde comienzo yo con la escritura porque va a ser mi primera vez. La verdad que es un desafío para mí, porque me gustaría tener algún documento. Vamos después aquí en el programa, vamos a leer algunas obras tuyas, ya verás. Y sí. Tuve hijos, planté un árbol, me falta el libro para ser un ciudadano de haber estado recorriendo este planeta. Viste que dicen, tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, me falta esa consigna, el tiempo todavía lo tengo, así que tengo las ganas y por ahí hago algo desopilante. Me gustaría tener un documento y dejar un legado. Gracias, Ala. Con mucho gusto y muchísimas gracias por tenerme como siempre, es un placer. A vos siempre. Chao, flaca, un abrazo grande. Chao, un abrazo. Pasó Ala Filobocop de